Nosotros somos el equipo 2, conformado por Anastasio Mendoza Eric, Maravilla Flores Víctor Manuel, Umejido Camacho Eric Josué y González Andrade Diego Uriel. Nuestro tema es el tema 3, sensores de presión. ¿Qué son los sensores de presión? Los sensores de presión o transductores de presión son elementos que pueden transformar la magnitud física de presión o fuerza por unidad de superficie en otra magnitud eléctrica que será la que se empleará en equipos de automatización y adquisición estándar. Los sensores de presión también se pueden conocer por transductores de presión, transmisores de presión, registradores de presión, indicadores de presión, piezómetro y manómetros, entre otros nombres. Referencias de presión. El cero absoluto nos indica una especie de presión teórica donde no existirá nada de presión. A través de esta referencia del cero absoluto es que aparece la primera presión, que es una presión teórica conocida como la presión absoluta. Su base es el cero absoluto, o sea que no existen presiones negativas porque es absoluta. Sin embargo, se consideran gases como oxígeno, nitrógeno, carbono, entre otros. Esa presión la conoceremos como la presión atmosférica. Dicha presión atmosférica puede ser los 14,7 psi o simplemente una atmósfera. Esa es la presión que se ejerce sobre nuestras cabezas. Este tipo de presión, conocida como la presión atmosférica, se puede medir con un instrumento que se llama el barómetro. Por eso la presión atmosférica también es conocida como presión barométrica, la cual establece que sea la referencia de los instrumentos de medición de presión. Pero si medimos una presión por encima de dicha referencia, veremos que este será nuestro nuevo punto de referencia. Si la presión está por encima, la vamos a conocer como una presión relativa. En este caso será una presión manométrica, la cual será medida por un instrumento conocido como el manómetro. También existen presiones por debajo de la presión atmosférica, que será entonces una presión al vacío, y los instrumentos encargados de medir ese tipo de presiones los conoceremos como vacuómetros, que también obviamente se encargan de medir esa otra presión relativa, que en este caso será por debajo del cero de referencia que corresponde a nuestra presión atmosférica. Bueno, básicamente estas son las presiones que tenemos en nuestro entorno y prácticamente los instrumentos de medición basan su medida en estas presiones relativas, que será la presión manométrica y la presión al vacío. Clasificación de medidores o sensores de presión. Existen diferentes tipos de sensores de presión, pero sin embargo estos se pueden clasificar en tres por sus principios fundamentales. La primera categoría los podremos definir como aquellos sensores que basan su funcionamiento en una columna líquida, principalmente de mercurio o agua, que son sensores que no van a poseer ninguna señal eléctrica y que únicamente nos van a dar la medida de presión de forma local. Es decir, que nosotros tenemos que estar ahí al frente del proceso de manera física para poder interpretar las mediciones. Ejemplos típicos de estos sensores son el manómetro de tubo inclinado, el de toro, pendular o el de campana. Bueno, no obstante, tenemos otro tipo de medidores de presión que tienen su principio de funcionamiento en los elementos elásticos. Este tipo de sensores se basan entonces en la alteración física de un material elástico, cuando dicho material se somete a una presión y nuevamente, al igual que los sensores de columna líquida, estos no tienen señales eléctricas y son únicamente utilizados también para realizar mediciones locales, es decir, que hay que desplazarse hasta el instrumento para saber interpretarlo. Ejemplos de los elementos elásticos tenemos el manómetro, el tubo de Bourdon. Y por último, el tercer tipo, que son aquellos medidores especiales. Estos medios especiales sí generan señales eléctricas y permiten su conexión con transmisores industriales, los cuales dan una lectura remota de la presión que se está generando en el proceso. Ejemplos típicos de estos medidores especiales tenemos los piezoeléctricos, los inductivos, capacitivos y los resistivos. Características de los sensores de presión. Algunas características generales de los sensores de presión son dimensiones, masa, potencia, temperatura operacional, rango de medida de 0 a 1400 pascales, precisión relativa, estabilidad y resolución. Un transmisor de presión inteligente reúne la tecnología del sensor. Típicamente debe proveer las siguientes características: una señal digital de salida, interfaz de comunicación digital, compensación de presión y temperatura, estabilidad, debe permitir calibración fácil, autodiagnósticos, fácil instalación y calibración, alta confiabilidad,
bajos costos y tiempos cortos de instalación y mantenimiento, reducción de intrusión, penetración, ahorro de espacio en la instalación, permitir la actualización para la tecnología, protector de, tra- protector de transientes sin polaridad de alimentación, traba física de transparencia de custodia, etc. Bueno, continuemos con las unidades de medida y sus factores de conversión. Las principales serían el Sistema Internacional de Unidades, donde tenemos como principal al Pascal, de ahí sus derivados que son el kilopascal, el megapascal, el gigapascal. En el sistema sexagesimal tenemos la varia, igual a una DINA entre centímetro cuadrado o 0.1 pascales. En el sistema técnico gravitatorio tenemos el kilogramo fuerza o el kilopondio por metro cuadrado, que equivale a kgf entre metro cuadrado, que es lo que le decía. El gramo fuerza por centímetro cuadrado y el kilogramo fuerza por decímetro cuadrado. Después tenemos el sistema técnico de unidades. El metro de columna de agua, el m.ca.a. El centímetro de columna de agua, el milímetro de columna de agua, el mm.c.d.a. y la atmósfera técnica por sus siglas AT igual a 10 m.ca.a o 10 metros de columna de agua o 1 kilogramo de fuerza entre centímetro cuadrado. Por último, tenemos el sistema inglés, que se mide en PSI. El PSI equivale a 1 libra fuerza por pulgada cuadrada. En el sistema técnico inglés también tenemos el pie columna de agua y la pulgada de columna de agua. En otros sistemas de unidades, estos son un poquito más raros, tenemos la atmósfera por sus siglas ATM, el milímetro de mercurio por sus siglas MMHG, que es igual a un torricel por sus siglas TORR o TOR, y las pulgadas de mercurio, que pues tendríamos también el bar. Bueno, uno de los ejemplos que yo les puedo dar en esto es que un pascal equivale a un newton entre metro cuadrado, y eso mismo equivale a 10 a la menos 5 bar, y eso equivale a 10 a la menos 2 milibar, y eso es igual a 1,0197 por 10 a la menos 5 atmósfera técnica, por sus siglas AT, y eso equivale a 9.8692 por 10 a la menos 6 ATM o atmósfera, y así viceversa. Pues lo más importante, o una nota muy importante, sería que las siglas PSI proceden del pound force per square inch, que es igual a libra fuerza por pulgada cuadrada, y pues sería lo más importante y relevante de las unidades de presión y sus factores de conversión. Gracias. Los siguientes son los tipos de medidas de precisión, y se pueden utilizar varias propiedades para clasificar los sensores, que son, bueno, los principales son el intervalo de presión y el rango de la temperatura. Tenemos 4 tipos. El primero son los sensores de precisión absoluta, que miden la precisión con respecto a una cámara de referencia cercana al vacío. Nuestro principal sensor, que pues yo les puedo dar de ejemplo, es el MAP. El MAP tiene una función que es informar la precisión en el colector de admisión y la temperatura del aire. El siguiente son los sensores de presión manométrica o sensores de presión relativa. Aquí ya vamos a ocupar la medición con relación a la presión atmosférica, que pues puede variar. El tercer tipo son los sensores de presión relativa normalizada.
o de referencia constante. Esto va a ser diferente al relativo, ya que en lugar de con respecto a la presión atmosférica existente, ocuparemos una precisión fija. El cuarto, los sensores de presión diferencial determinan la diferencia entre dos presiones y se pueden utilizar para medir caídas de presión, niveles de fluidos y caudales. El principal sensor que nosotros podemos ocupar es el DS1820, que es capaz de, como lo había dicho hace unos momentos, es ver los niveles de fluidos que tenemos, no sé, se me ocurre ahorita de aceite, de agua, y saber cómo es que están operando en ese momento y tener pues los valores de su temperatura en grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin y viceversa. El principio de medida con sensores resistivos se basa en la medida de la variación de la resistencia inducida por la deformación en función de la presión. La resistencia de un conductor eléctrico está definida por la ecuación: resistencia es igual a la resistencia específica por la longitud sobre la superficie de sección. Una tracción del conductor aumenta la longitud y reduce la superficie de sección, con la consecuencia en un aumento de la resistencia eléctrica, ya que la resistencia específica se mantiene constante. Una deformación provocada por contracción tendría el efecto contrario. Para la realización del principio se utiliza un cuerpo base que se deforma de manera controlada al someterle presión. A menudo este cuerpo consiste en una membrana con una parte fina. El valor de la deformación en función de la presión se mide mediante una cinta extensométrica, es decir, conductores electrónicos metálicos tipo meandro. Habitualmente se encuentran 4 cintas extensométricas en una membrana, de las cuales unas están ubicadas en el área de dilatación, otras en el área de recalco. La deformación de la memoria provoca la deformación de las cintas con el efecto de un aumento proporcional de la resistencia, dilatación, o de una reducción, recalcado. Para realizar una medición precisa, se conecta las cintas a un puente Whetstone. Aplicaciones de un sensor de presión. La presión ejercida puede variar desde varias toneladas hasta escasos y bajos valores, incluso considerados como vacíos. Hablar de un sensor de presión y su funcionamiento requiere conocer cuáles son los principios en los que se basa. Inicialmente varias de ellas, sin embargo, de todas se puede distinguir 3 tecnologías principales con las que funcionan los sensores de presión. Estas son las tecnologías de galgas extensométricas. Estas detectan la presión mediante un elemento que puede ser una membrana, al que se le adhiere galgas de película estrecha por medio de un proceso de pulverización, aunque también puede ser un elemento tubular en el caso de estar adheridos a cargas metálicas. Tecnologías capacitivas. Este tipo de sensores trabajan de forma limitada, que son efectivos son en bajas presiones y forman un condensador variable usando una membrana y una cavidad de presión. Y por último están los piezoresistivos. Este tipo de deformación resultante, luego de aplicar una presión, es detectada por las galgas extensométricas que se encuentran integradas a una membrana general de silicio. Tipos de sensores de presión. Transmisores de presión. Basados en un elemento sensor de presión, incorporan una electrónica que entrega una señal analógica o digital con formato estándar industrial que indica el valor de la presión presente en su puerto de lectura. Presostatos, también llamados interruptores por presión o presión switch, son dispositivos que activan un contacto al alcanzarse un determinado nivel de presión en su puerto de lectura. Manómetros digitales son la alternativa de presión a los tradicionales manómetros de aguja, basados en tubos Bourdon. Se componen de un sensor de presión y una pantalla que presenta las lecturas. Suelen alimentarse mediante baterías internas. Barómetros son sensores de presión específicamente diseñados para medir la presión atmosférica.